Se habrán dado cuenta si van al parque o pasean por su barrio. En España ya hay más perros que niños. La familia tradicional ha dado paso a un nuevo concepto: hogares, en muchos casos monoparentales, con 1 o 2 hijos a lo sumo, y en casi la mitad de las casas españolas con una mascota. El rechazo al compromiso, las dificultades para conciliar o los bajos salarios son algunos de los factores detrás de este apego a los animales. Un fenómeno que, no nos vamos a engañar, ocurre en todos los países de nuestro entorno y que aquí en España contrasta con la bajísima natalidad. ¿Puede un perro generar el mismo vínculo con su cuidador que un padre y un hijo? Cada vez más voces opinan que sí, una idea que ha ido alimentando la izquierda con políticas basadas en los supuestos derechos y dignidad de los animales. ¿Preferimos tener mascotas por un tema económico o nos hemos convertido en una sociedad hedonista que aborrece el compromiso? Hoy, el nuevo mapa de familias a primer plano. La comparativa entre mascotas y niños en España es demoledora y todo apunta a que esta situación va a ir a peor. En 2023, mientras que el número de menores de 4 años no llegaba a los 2 millones, la cifra de animales de compañía censados era de más de 10. ¿Esto qué significa? Pues que por cada niño de corta edad que hay hoy en España hay 6 perros o gatos. Ojo, porque esta circunstancia se da en todas las comunidades autónomas. Si ya subimos la edad del niño a los 10 años, solo Cantabria tiene registrados menos animales. Esta realidad se explica por 2 factores. En primer lugar, el descenso de la natalidad y de nacimientos en los últimos años. En la última década, los menores de 4 años se han reducido en medio millón y han pasado de representar el 5% del total de la población a solo el 3,7%. Esto nos convierte hoy en el segundo país de la Unión Europea con menos niños en esta franja de edad, solo por delante de Italia. En paralelo, el número de mascotas no ha dejado de crecer en nuestros hogares. La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales cifraba en 17 millones el número de mascotas en 2013. En 2021, según esta misma entidad, que también tiene en cuenta peces, pájaros o reptiles, había 30 millones, es decir, casi el doble en solo 8 años. La industria de los animales de compañía ha visto cómo sus ingresos se han ido disparando en los últimos años. Solo la alimentación generó el año pasado casi 1.500 millones de euros, un 14% más que en 2020. La cada vez mayor integración de las mascotas en nuestra sociedad ha derivado en una humanización de estas criaturas que en muchas ocasiones suplen el rol de un hijo o de un cónyuge. Málaga ha inaugurado este verano el primer cementerio privado para perros y gatos. El camposanto incluye un parque del recuerdo, crematorio, una sala de despedidas y los precios van desde los 40 hasta los casi 1.000 euros. Salones de belleza o carritos de bebés que ya sirven para pasear a cachorros son también elementos habituales del paisaje aquí en España. Por cierto, que un juzgado ha indemnizado por primera vez a una mujer cuya expareja le impedía ver a su perro. Un conflicto cada vez más habitual, el de la custodia compartida de las mascotas. Esta noche nos acompaña Pablo Redondo, investigador y profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Pablo, gracias por estar en A Primer Plano. Hola, buenas noches. Bueno, lo acabamos de ver, España está a la cola en natalidad en relación a otros países de la Unión Europea. Aquí, ¿por qué lo hemos hecho tan mal? Bueno, la verdad que la natalidad en España es un problema que se viene arrastrando desde los años 70, ¿no? Pero sí que es cierto que a día de hoy estamos superando cada año, estamos alcanzando año tras año el récord en las tasas más inferiores de natalidad que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Y bueno, pues sobre todo se habla de que la precariedad laboral que sufren los jóvenes junto a la difícil acceso a la vivienda son uno de los principales factores, ¿no? que dificultan el tener hijos, pero bueno, hay mucho más allá, ¿no? Es un problema bastante complejo y que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. El diagnóstico lo conocemos todos. ¿Cuál sería la fórmula para solucionarlo, en tu opinión? ¿Eres más partidario de dar ayudas que fomenten la natalidad o, por el contrario, crees que hace falta una solución más estructural? Por ejemplo, lo mencionabas ahora, garantizar un empleo de calidad, acabar con ese estado tan confiscatorio que a veces a los jóvenes, bueno, pues, nos impide poder disfrutar del dinero y es una de las razones que puede que haya que muchos jóvenes decidan hoy en día no tener hijos. Claro, aquí cuando hablamos de la baja natalidad,
directamente solemos pensar en las políticas de familia, que también es cierto que España es uno de los países donde menos dinero se invierte en políticas de apoyo a las familias, bien sean ayudas, bien sean creación de escuelas infantiles, transferencias fiscales, ¿no? España se encuentra a la cola de Europa en esta materia, pero por otro lado también hay que unirlo a los altos precios del coste de vida, que muchos jóvenes no pueden costearse el precio de una vivienda, el precio de un alquiler, pero luego además también sumado a que España también está, digamos, liderando los índices de desempleo juvenil, ¿no? Entonces al final juntamos todos los ingredientes y tenemos la receta perfecta para encontrarnos a la cola en las cifras de natalidad, ¿no? Pablo, hay muchas mujeres que reconocen que quieren ser madre, pero que no encuentran pareja. ¿Este factor puede ser también determinante para explicar esa baja natalidad en España? Sí, es un fenómeno que cada vez estamos encontrando más, ¿no? Que vemos que según las cifras oficiales, las encuestas que publica el Instituto Nacional de Estadística o el CIS, vemos como cada vez hay más personas que llegan a una edad adulta, en torno a los 40 años, sin haber llegado a tener una relación estable, ¿no? Entonces, también, bueno, pues esto también es una consecuencia que ha traído los cambios que ha vivido la sociedad española en los últimos años, en los que cada vez vivimos en una sociedad más acelerada, más enfocada en el trabajo, donde cada vez cuesta más establecerse, por ejemplo, el empleo en muchas ocasiones. Haya personas a las que les lleva a desplazarse de ciudades, ¿no? No establecerse en un lugar concreto. Y bueno, pues al final todo eso también vamos a una sociedad en la que cada vez cuesta más establecer relaciones interpersonales que sean duraderas en el tiempo, y al final eso también acaba afectando, pues evidentemente, a las relaciones de pareja, ¿no? Y a que cada vez sea más difícil tener una pareja estable a lo largo de la vida. Esta dificultad para relacionarnos entre seres humanos de la que hablas puede estar detrás de ese auge de las mascotas, un auge que, por cierto, lo veíamos al principio, parece que se ha ido incrementando en estos últimos años, coincidiendo también con la pandemia, ¿no? Sí, también es un fenómeno que se está dando cada vez se registran más mascotas en los hogares españoles. Y bueno, aquí siempre me gusta diferenciar entre los diferentes perfiles, ¿no? de familias o de individuos que incorporan una mascota a su hogar, ¿no? Tradicionalmente lo pensábamos en familias con hijos que complementaban la familia incorporando también una mascota, y por otro lado, personas mayores pues que pasan cada vez más tiempo en su casa, incluso en muchas ocasiones pues en situación de viudedad, y la mascota se convierte en una forma de combatir la soledad. Pero a día de hoy, digamos que se está extendiendo la tenencia de mascotas también en otros modelos de hogares. Por ejemplo, nos encontramos personas solteras que pues, deciden tener una mascota para combatir esa soledad. O incluso también parejas jóvenes que antes de tener un hijo deciden tener una mascota para ponerse a prueba, a ver cómo se organizan los cuidados en pareja y un poco como una forma de entrenamiento. Incluso también en otras ocasiones, parejas que deciden no tener hijos y sustituirían, entre comillas, el tener un hijo con una mascota que implica menos responsabilidades, menos dificultades de conciliación. Es una forma de tener un ser, un ser vivo en común, pero digamos con una menor implicación que la que supone tener un hijo. Desde aquí hemos denunciado esa progresiva humanización de las mascotas. Ya hay cementerios, se escriben testamentos, hay salones de belleza. ¿Crees que aquí hay un sector detrás que se ha podido aprovechar un poco de esta situación? Bueno, al final las mascotas pues es un ser vivo que convive en nuestros hogares, que cada vez se ve más como un miembro más de la familia, a quien pues se le transmite todo ese amor, ¿no? Y todos esos cuidados que las personas pues podemos dar a los seres que están a nuestro cuidado. Y bueno, pues en torno a esto pues se ha creado todo un sector, ¿no? Al final en la sociedad consumista en la que vivimos, pues hay todo tipo de servicios para que nuestra mascota esté lo mejor cuidada posible, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es normal que pues, también haya ciertos planteamientos, ¿no? De si nos estamos pasando con esto, ¿no? Si es normal o si en ese sentido ha cambiado mucho la forma de concebir a los animales domésticos, ¿no? Pues Pablo Redondo, te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Muchas gracias.
Las familias numerosas están de capa caída en España, pero hay personas que han reformulado este concepto. Es el caso de Cristina. Ella, como tantas otras mujeres, tardó tiempo en quedarse embarazada, aunque eso sí, madre ya lo era, de 8 perros y 4 gatos. Hola, me llamo Cristina, tengo 39 años, vivo en Madrid, tengo 4 perros, 3 más en casa de mi madre, 6 gatos, todos recogidos, y por ser un poquito más loca, un bebé de 3 años. La historia de Cristina no es muy común que se diga, no solo porque tiene 7 perros, 6 gatos, un niño, sino porque viven todos juntos. Esta madrileña no tuvo su primer perro hasta los 4 años, pero no fue antes porque no podía, les tenía alergia, paradojas de la vida. Una primera toma de contacto con el mundo animal que no había hecho nada más que empezar. Soy auxiliar veterinaria desde los 17 años y vivo por y para los animales. Todos estos perros son fruto de la irresponsabilidad humana, todos son adoptados, hasta el que es de raza, el Schnauzer. Y no sé ser casa de acogida, admiro a la casa de acogida, porque creo que cuando los tengo yo nadie puede cuidarlos mejor que yo, que es un error, y por eso tengo tantos, por la pena. Cristina y su marido soñaban con aumentar la familia, con ser padres, pero los problemas de fertilidad hacían que el tiempo pasara y que el bebé no llegara. Durante 6 años estuvieron luchando por conseguirlo. Desde siempre ha sido mi sueño ser madre, lo que pasa que por el destino de la vida, pues estuvimos 6 años buscando el niño, no venía, y resulta que tengo un problema hormonal y no me puedo quedar embarazada, así que recurrimos hace 4 años a fecundación in vitro por la Seguridad Social. Y apareció Eric en nuestras vidas, que es lo mejor que tenemos. O sea, el vínculo que tienen con él desde que me quedé embarazada es mágico. Lo primero que hacen es, cuando se despierta el niño, es recibirle. Cuando se va a la cama van todos a la habitación a ver si está él dormido, y cuando no está están tristes. Tiene la sensibilidad que muchos niños que no se crían con animales no la tiene. Cómo los pasea, porque él los pasea. Él elige los collares, si os dais cuenta, es fanático de los superhéroes y él elige los collares. Cómo juega, cómo habla con ellos, es espectacular. Una familia más que numerosa donde hay sitio para todos. Tenemos furgonetas, o sea, no tenemos coche, tenemos 2 furgonetas. Importante que tengan un maletero para aquí el oso. ¿Volvería a tener tantos perros? No. No es por nada, es mucho trabajo, mucho dinero. Muchas veces pienso que no les doy todo lo que necesitan porque son muchos. Cuando tenía un perro me iba a la sierra, hacíamos 1000 cosas, con tanto perro no se puede. Cristina ha encontrado en las redes sociales un lugar donde mostrar su estilo de vida y hablar con otras familias. Empecé con Instagram porque me gustaban los perros, siguiendo protectoras, me encanta ayudar a las protes. Y sobre todo, desde que tengo al niño, es ver que se puede tener un niño y no abandonar al animal, que es uno de los motivos fundamentales cuando se queda la gente embarazada, que el perro sobra. A mí no me sobra. Recuerdo que a mí no me hacían la pregunta, se la hacían a mis padres y a mi marido, qué iba a pasar con todos los animales. Y mi marido y mis padres decían, ser más feliz. Y así ha sido, soy más feliz todavía. Que por culpa de los perros o de los gatos, no haya niños, es mentira. Tendremos que mirar a los que nos mandan, que los salarios son una mierda, que el trabajo son muchas horas, que tener un niño es muy caro, porque es muy caro, que no hay ayudas. Hay gente que no quiere tener hijos porque no quiere, que es respetable, y otra gente que es que no puede, por el tiempo, por el dinero. No creo que sea que el que no quiere tener niños lo tape con un perro, sino mayormente es la vida, el tipo de vida que llevamos hoy en día. Un estilo de vida cada vez más común por la comodidad, por puro egoísmo, donde en muchas ocasiones los niños no tienen cabida. Pero en esta familia de locos sí, Cristina, su marido, su hijo, sus perros y sus gatos se van al fin del mundo, pero siempre juntos.
El boom de las mascotas en España ha coincidido con la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, una ley que lo que busca es garantizar la tenencia responsable de las mascotas y que para muchos está siendo vista como la respuesta a las demandas de un colectivo animalista, pero que para otros lo que busca es acabar con la tenencia de las mascotas y sobre todo con algo más peligroso y más polémico, con la caza. Para hablar sobre todo ello, hoy nos acompaña en este plato de A Primer Plano Jaime Posada, que es portavoz de Anima Naturalis. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Y Alex Laheit, que es divulgador medioambiental y naturalista. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, Alex. A ti por invitarme. Bueno, vamos a empezar dando unos pequeños datos a los espectadores para que conozcan un poco la letra pequeña de esta Ley de Bienestar Animal, una ley que fue aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales de Yone Belarra y que dice lo siguiente. En primer lugar, reconoce que los animales, en concreto los animales domésticos, son seres sintientes y reconoce también su dignidad. Impone a los cuidadores las siguientes obligaciones, entre otras. Tener, por ejemplo, un curso para tener un perro. No se podrán comprar animales domésticos, esto es gatos, perros o hurones, en tiendas de animales y además las colonias de felinos urbanas tendrán que ser mantenidas por los ayuntamientos de las distintas ciudades. Jaime, mi pregunta es, ¿el principal motivo de la aprobación de esta ley es acabar con el maltrato y con el abandono animal? ¿Esto se ha revertido, se ha reducido en el último año? A ver, esta ley nace de una demanda social. Al final, la sociedad lleva unos años en los que hemos visto que el número de animales que conviven con nosotras es muy alto y entonces esta ley lo único que viene es a regular un poquito cómo se adquieren estos animales y qué es lo que pasa con ellos. Por tanto, si se revierten los números y si se hace una tenencia responsable, se tiene que evaluar más a medio o largo plazo. Al final, esta ley lleva un año en funcionamiento. En un año no se ha podido evaluar. Y no se puede evaluar porque además no hay reglamento de dicha ley. Por tanto, no se puede llevar a tierra muchas de las cosas, de los artículos que tiene esta ley. Alex, al final poner tantas trabas a la tenencia de los animales domésticos puede desincentivar precisamente que se adquieran, que se adopte un perro o un gato. ¿Ese es el objetivo que persigue la ley? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, efectivamente se pone palos en las ruedas a la tenencia de ciertos animales que son considerados de compañía, pero le tengo que decir a mi contertulio que no estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho. La Ley de Derechos de los Animales, que es como se llama, Ley de Protección de los Derechos de los Animales, es un texto innecesario y que no hacía ninguna falta porque en España teníamos bien regulado el tema de la tenencia de animales y además muy bien penado, de los mejores países de Europa en cuanto a penalización de maltrato animal. Que se lleven a cabo las penas es otra historia, eso depende de los jueces, pero la legislación hasta ese momento y el Código Penal que teníamos, antes de que esta ley obligara además a modificar un artículo del Código Penal, era más que suficiente. Es una ley innecesaria, escrita, redactada desde una postura ideológica que viene de fuera, un texto largamente buscado que iba básicamente a fomentar el prohibicionismo y ir en contra o promover la prohibición de ciertas actividades como eran los toros, la caza, etcétera, etcétera, los circos. Y, cosas que no están prohibidas en España. Cosas que, bueno, los toros no pudieron porque en la anterior legislatura, si hubieran metido los toros, pues no hubieran podido, porque hay que desblindar la ley de los toros. Con la caza no pudieron y con los zoos tampoco, a puntito estuvieron de prohibir los zoos. Los circos, los pobres, que son el eslabón más débil de toda la, digamos, la cadena de interacción del hombre con los animales, pues con eso sí han podido, los pocos circos que quedan prácticamente están desapareciendo. Y entonces esta ley, como digo, innecesaria, se redactó sin contar con ninguno de los sectores afectados. O sea, ni se consultó a ganaderos, ni a veterinarios, ni a biólogos, ni a todo el sector mascotas, ni absolutamente a nadie. Los únicos que preguntaron fueron a las asociaciones protectoras de animales y a nadie más. Esto se presenta al público en octubre del 21, puerta cerrada, y está el señor Sergio García Torres, que es el antecesor en el cargo en Anima Naturalis de nuestro invitado, y allí no invitó a nadie, solamente a las protectoras, nada más. O sea, y a partir de ahí se ha convertido esta ley en la más contestada de la democracia, más de 6.000 alegaciones en el periodo de anteproyecto, alegaciones públicas sin contestar,
Y luego, ya como proyecto de ley, en el trámite parlamentario, 600 y pico enmiendas, 3 de ellas a la totalidad, PP, PNV, Vox, y luego todas las enmiendas posibles, habidas y por haber. Es decir, un texto que además se aprueba por 2 veces, se firma por 2 veces en Consejo de Ministros, sin leerse el texto nadie. Esto debe ser una costumbre común entre los políticos. No se leen el texto, lo sacan a primera consulta pública, en la segunda tanda, en verano, con nocturnidad agosteña y alevosía, lo sacan en agosto para trámite parlamentario, por el procedimiento de urgencia, para saltarse el dictamen del Consejo de Estado, nada que justificara ese procedimiento de urgencia, y claro, se producen 3 manifestaciones masivas, la última de ellas, 500 y pico mil personas que hacen temblar los cimientos del Paseo de la Castellana en Madrid, todo el sector ganadero, agropecuario, todo el mundo manifestándose contra ese texto, y entonces desde el gobierno dicen, ¿y por qué? Si el sector rural es mi caladero de luego votos. Vamos a hablar, si te parece, tendremos un bloque dedicado a los perros de caza, pero me gustaría incidir en eso de que tú hablabas del maltrato y las penas por maltrato animal, porque es uno de los cambios que introduce la ley. Efectivamente, el maltrato a los animales ya estaba recogido en nuestro Código Penal, pero el cambio que introduce la ley es que los tiende a todos los animales vertebrados. ¿Esto qué significa? Pues implica que, por ejemplo, matar a un ratón, siempre dentro de una serie de circunstancias en una casa, nos podría acarrear penas de entre 6 y 18 meses de cárcel. Jaime, esto ha sido muy criticado y muy contestado, bueno, de mucha gente que ha creído que es una pena un poco exagerada, ¿no? A ver, esto no es del todo cierto, ¿vale? El Código Penal, en el artículo 340, habla de animales vertebrados, ¿de acuerdo? Pero animales domésticos vertebrados, ¿vale? Esto es decir, un animal, un ratón, que has puesto el ejemplo, entra dentro de una casa y se le podría matar, además de que tiene el atenuante de miedo y otra serie y sanitario. Por tanto, no entraría en ningún tipo de problema, ni entraría en ningún tipo de pena de cárcel, ni siquiera sanción. Más allá del caso de la rata, sí que otros animales domésticos, como puede ser el caso de los perros, se introducen nuevas multas, en este caso, por ejemplo, por dejarlo desatendido mientras entramos en la farmacia o hacemos cualquier tipo de recado. Estas multas, según tengo entendido, pueden llegar de los 500 a los 10.000 euros. Sí, a ver, esto viene regulado también en el artículo 27 de la Ley 7 de 2023, ¿vale? Y en el que se prohíbe dejar al animal desatendido durante un tiempo superior a 5 minutos. Es decir, tú puedes entrar a la farmacia, comprar lo que sea, o entrar al supermercado, comprar y tranquilamente volverte con tu animal tranquilamente. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha exagerado un poco, ¿vale? Y por tanto, estos animales se cree que te van a multar únicamente en cuanto dejas al animal ahí. No, es decir, todo tiene un porqué y todo tiene una razón. ¿Pero cuál es el plazo que tienes que desatender al animal para que te pueda caer una multa? Más allá de 5 minutos. ¿Vale? Es decir, es el tiempo en el que el animal a lo mejor se puede asustar o puede suceder algo que puede suceder en el minuto 30, como puede suceder en el segundo 30. Pero es un periodo de tiempo en el que tú puedes hacer un recado rápido y volverte. ¿Qué es lo que se intenta evitar? Que haya posibles accidentes con esos animales que paseamos, ¿vale? Porque encontramos que en los últimos años ha habido mucho perro sustraído en estos casos. Además de muchos perros que se han asustado por alguna razón, han salido corriendo y han provocado un accidente. Por tanto, este artículo tiene una fundamentación y tienes un tiempo para poder hacer lo que sea y volverte. Lo que no puedes hacer es tomarte una caña de 25 minutos y dejar al perro allí esperándote en la puerta. Yo quisiera matizar de que la persona que entra a tomarse una caña normalmente está con el perro al lado en una terraza. O sea, no se mete alguien a tomarse una cerveza en un bar y deja al perro fuera atado. Eso yo no lo he visto. Yo sí lo he visto en varios casos. Bueno, pues, y de hecho me ha tocado entrar en varios bares y decir, oye, perdona, esto. Pues si eso ha pasado, el tipo merece una sanción, desde luego. Claro, pues que esto sí, es lo que pero se eso regula. es algo puntual, anecdótico. Es como decir, por ejemplo, que ahora supongo entraremos, es que en España se cuelgan galgos. Aquí en España no se cuelga un galgo desde hace 50 años. Pero se sigue con la visión de que tú vas por la carretera, por el campo, en coche, y de cada encina hay un galgo colgado, ¿no? Esto es lo mismo. Lo que decías de los animales vertebrados, esta modificación del Código Penal
el movimiento animalista, vegano animalista, la exigió porque querían acabar con la caza. Era su objetivo fundamental, acabar con la caza, y necesitaban pues cierto sustrato legal que les pudiera permitir eso en una legislación futura. Porque, claro, evidentemente, vertebrado es un conejo, vertebrado es una liebre, vertebrado es un venado, vertebrado es un jabalí. Entonces, en ninguna de las versiones de la ley en los borradores, que yo tuve acceso a los borradores y al anteproyecto, en los borradores no solamente se hablaba de prohibir la caza, se hablaba de prohibir los parques zoológicos. O sea, que hubo una presión enorme. Lo que pasa es que al final lo de los animales vertebrados... Lo de los perros de caza, lo de los animales de caza nunca pudo entrar, ¿vale? Porque está regulado por deporte. No. Está regulado por deporte, a la verdad, entonces... porque aquí salieron todos los políticos, desde el centro hasta la izquierda, en todas las televisiones, y toda España lo vio, como no solo Sergio García Torres, sino Ione Belarra y toda la cohorte de palmeros saliendo diciendo en contra del propio PSOE de que cómo sacaban a los perros de caza de la ley, cuando eso además es una mentira. Pero en ningún momento se habla de prohibir la caza. No, se habla de... Claro, pues entonces, hay que ir de a pocos, claro. Entonces es un no. Hay que ir de a pocos como las termitas, es decir, primero prohíbes los perros de caza. Ya hemos pasado de decir que querían prohibir la caza a no, solamente eran los perros de caza. No, pero la caza no. Ya se intentó prohibir. Es que has cambiado el argumento ya. No, el argumento es el mismo, porque si nos remontamos atrás, el propio señor Juancho López Duralde, ecologista él, de Equo y de Podemos, ahora ya no, ya hacía campaña por prohibir la caza cuando un jabalí se cayó a una acequia y lo tildaron de maltrato y todo esto. El movimiento vegano animalista lleva entre sus objetivos prioritarios la vivisección, los toros, los circos, la caza y, por supuesto, el consumo de carne y de pescado. Eso está en su ADN. Y lo que motiva esta ley no es ningún supuesto bienestar animal. Lo que motiva esta ley es prohibir, prohibir y prohibir, porque es una ley estalinista. A ver, es que vuelvo un poquito al comienzo de esta argumentación que has hecho. Has empezado diciendo, lo que se prohibía era, o se quería prohibir, era matar animales vertebrados. Luego has rectificado diciendo... No, yo no he rectificado nada. Perdona, yo te he dejado argumentar, ¿verdad? Yo no he rectificado, sí, pero no vas a poner en mi boca palabras que no he dicho. Puedo argumentar yo, ¿verdad? Entonces, si puedo argumentar yo, no me interrumpas, ¿vale? Hombre, esto es un debate vivo. Es un debate vivo, pero yo te permito argumentar la verdad del contertulio. Yo te permito argumentar, ¿vale? Te permito argumentar para que termines el argumento. No me permite nada a mí. No, aquí la moderadora es esta señorita. Usted a mí no me permite nada. Vale, perfecto. Pero yo te permito que puedas terminar el argumento. Es que la izquierda siempre utiliza te permito. Es decir, la izquierda o la derecha me da igual. Yo tengo una educación en la que quiero que la otra persona termine el argumento para poder rebatirlo o estar de acuerdo. En este caso, los perros de caza salieron de la Ley de Bienestar Animal, pero estamos o no estamos... Ley de Derechos de los Animales. Vale. La Ley de Derechos Animales. Esta ley salen estos perros y realmente lo único que se regula en la ley es que tengas que tener un curso de 20 minutos, no es un curso realmente extraordinario. Pero eso son nimiedades, que le tengas que tener chipado y que le tengas que tener vacunado y con una La culpa de esto es del propio sanitaria. sector periodista que ha hecho bandera de que si del curso, de que si tienes el perro atado, perdóname, todo el gremio periodista se ha fijado en los detalles y en las nimiedades, y no en el fondo. Si fuera por el curso y por dejar atado al perro, yo hubiera firmado la ley. Si fuera solo eso, es que la ley es mucho más grave, es gravísima. Este Código Penal que habéis modificado permite la zoofilia. Permite el maltrato animal por la ley. Ahora hablamos de la zoofilia, vamos a ver, hablamos de cuál era el sustrato de la ley, ese fondo. Muchos opinan, lo habéis comentado aquí, que es esa imposición, entre otras cosas, por ejemplo, del veganismo, pero yo creo que la pregunta que se impone aquí, que hagamos a la calle, es efectivamente si los animales tienen los mismos derechos que tienen los seres humanos y, por tanto, tienen esa dignidad. Vamos a ver qué nos contestaba la gente. Sí, los animales tienen los mismos derechos que las personas. ¿Cree que tiene el mismo valor una vida animal que una vida humana? Yo creo que sí que tiene el mismo valor, sí.
Pues mira, yo creo que no, que la vida humana está por encima de cualquier cosa. Por ejemplo, si hay un incendio, ¿a quién salvas primero? Pero hay que salvar a los dos, a los animales y a las personas. No va a valer lo mismo, no, para nada. Yo creo que los animales tienen derecho, pero los animales son animales y las personas son personas. Tristemente se está viendo que protegen más a algunos animales que a los que van a nacer, eso sí. Pues se habla, Jaime, aquí lo hemos dicho, de ley de bienestar animal o ley de derechos animales. Entendemos que parte, bueno, el propio preámbulo, que yo me lo he leído, hace referencia a la dignidad de estos animales y efectivamente a que son seres sintientes. O sea, esto es inequívoco, ¿verdad? Sí, esto se reguló en la legislatura anterior, se aprobó por unanimidad, vamos, no por unanimidad, hubo una serie de votos en contra. Y se aprobó por el Congreso de los Diputados y al final lo único que regula es que los animales son animales sintientes y igual que nosotros sienten dolor y sienten una serie de cosas. ¿Hay algún tipo de normativa que esté por encima de España, algún tipo de normativa internacional que avale efectivamente esos supuestos derechos de los animales? A ver, no hay una normativa que regule los derechos de los animales. Hay una serie de países incluyendo la Unión Europea, que ha regulado el que los animales sintientes son sintientes y, por tanto, como tales, no tienen derechos como tal, pero sí pueden disfrutar de determinados derechos. A ver, es que no pueden tener derechos no pueden regular los derechos porque no tienen derechos. No tienen obligaciones. Tú no le puedes decir a un tiburón, no te comas la foca o no te comas el atún, y dile a tus tiburoncitos que no se los coman. Eso es imposible, ni mucho menos a un león que no se coma una cebra, o a una araña, una mosca. Los animales no tienen derechos. Este movimiento que representa mi contertulio desde hace años intenta dotar a los animales de derechos y enarbolan una falsa declaración de la ONU, de la UNESCO, sobre derechos supuestos de los animales que jamás ha aprobado la UNESCO, ni se aprobará nunca, pero lo llevan como bandera y todo el gremio periodístico se lo cree. Bueno, hasta la propia exalcaldesa Manuela Carmena se lo creyó y cuando prohibió los circos en Madrid, lo primero que puso por delante es que los animales tienen una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, lo cual es totalmente falso. Bueno, hablemos para terminar esta tertulia de los perros de caza, y antes adelantábamos, había un poco de debate sobre cuál era el motivo por el que se había excluido de la ley. Hubo bastante choque aquí entre los dos miembros del Gobierno. En su día Podemos y el Partido Socialista finalmente fueron excluidos, y uno de los motivos por los que vosotros seguís reclamando que entren dentro de esta ley, que tengan esa serie de requisitos que tienen otras mascotas, es porque son una de las especies más maltratadas, los perros de caza. A ver, no hay unos datos oficiales, ¿vale? Solamente podemos manejar una serie de datos que nos dio la Fundación Affinity hace unos años, en las que se ve cómo hay 200.000 animales de este tipo que son abandonados al año. Estos datos los ha dado una fundación, no tenemos más datos porque además las protectoras en muchos casos no nos pueden dar un número exacto de animales que han sido abandonados. En la ley de 7/2023 sí que se regula la posibilidad de hacer un mecanismo que nos permita tener unos datos a medio y largo plazo que sean fiables, pero en la actualidad el único dato es lo que nos dio la Fundación Affinity, y es de que casi la mitad de los animales abandonados, la mitad son animales que han sido utilizados para la caza. ¿Y eso es suficiente para acabar con una práctica considerada un deporte aquí en España que mueve 700.000 millones de euros? A ver, es que los animales utilizados para la caza... Si es suficiente, no sé si creéis, os pregunto a los dos, si es factible que acabemos con esta práctica aquí en España. Bueno, primero matizar que se te ha ido el número, 7.000, casi 7.000. 7.000 millones. 700.000 sería. Sí, es un informe de hace unos años de la consultora Deloitte, 6.500 y pico millones de euros al año, lo que mueve la caza. Mucho dinero. Sí, contestando a Jaime, lo que estaba diciendo, bueno, para empezar, los datos que existían, que son muy pocos, efectivamente, eran de la Fundación Affinity y del Seprona, datos oficiales del Seprona. Affinity dejó bien claro que los periodos de abandono, no de maltrato, de abandono, que es un maltrato, el abandonar a un animal, lógicamente, los periodos de abandono de estas mascotas o de estos animales eran siempre coincidentes con los periodos vacacionales, es decir, Navidad, Semana Santa y vacaciones de verano.
Esto para empezar. Justamente al contrario de lo que venían diciendo y se les llena la boca a día de hoy, de que es que coinciden con el cierre de la veda. No, esto es falso. O sea, dicho por la Fundación Affinity, que es la que acaba de mencionar. Y además, las protectoras, resulta que de lo que menos tienen es pointers, bracos, setters, basset hounds, perros de caza. Pero de lo que más tienen son galgos. Pero de lo que más tienen son galgos. Lo que más tienen son galgos, podencos, mastines. Que son animales utilizados para la caza. Efectivamente. Entonces, bueno, ya que me sacas el tema de los galgos, decirte que la inmensa mayoría de los galgos, que hay protectoras que solo se especializan en galgos. Si ven en otro perro de otra raza, hay un galgo y un mastín, solo cogen el galgo, porque es un negocio redondo. Pero a lo que vamos es que todos esos galgos, la inmensa mayoría, son robados a sus legítimos dueños. Totalmente, que los tienen que tener en búnkers. Para hacer esa afirmación hay que tener una serie de datos. No, yo tengo los datos de los propietarios. Yo tengo los datos de que... No. Es decir, la primera cifra que da número de galgos en España, los primeros que dan una cifra son los de Libera. Y los de Libera, que los conoces muy bien, los de Libera dan esa cifra y confiesan que han cogido el número de todos los propietarios de galgos que hay y han dado por hecho que todos crían y que cada perra tiene 4 o 5 cachorros como mínimo, y entonces multiplican por todo este número y ese es el número de galgos potencialmente abandonados. Esa cifra se ha ido repicando. 50.000 galgos. 50.000 galgos. No hay ni 50.000 galgos en propiedad en España, ni siquiera federados. Entonces, no están chipados muchos de ellos, bueno, entonces no se puede tener ese dato. Hay mafias que roban. Ese dato te lo has inventado. Que yo me he inventado. Te lo acabas de inventar completamente. La cifra de 50.000 galgos la lleva repicando desde que Libera la puso en los medios, la llevan repicando todas las asociaciones animalistas y veganas de este país, y los periodistas se las han creído y en los telediarios de vez en cuando sueltan la cifra de... Pero acabas de decir que de eso no puede haber datos. Incluso Silvia Barquero llegó a hablar de 100.000 galgos. Pero, o sea, es una cosa impresionante. Si no están chipados, no hay dato. Y si no, lo que se está pidiendo, lo que se está pidiendo en la ley de derechos animales nos estamos quedando sin solamente un inciso, decir que los perros de caza no fueron excluidos del ámbito de la ley. La enmienda lo que excluye del ámbito de la ley son a todos los animales de trabajo, porque esta ley era tramposa y quería meter en la ley a los animales de compañía, a los de trabajo y a los de producción, a los de renta. Pero no les salió bien la jugada. Y entonces resulta que los de trabajo, es decir, mulas, bueyes de arrastre, halcones de cetrería, hurones, perros, por supuesto, de caza, perros utilizados por el ejército, perros de la policía, perros de asistencia como los de los ciegos, perros pastores y todos los animales incluidos en actividades deportivas federadas quedaban fuera del ámbito de la ley. Pero al movimiento animalista y a la Irene Montero y a Ione Belarra y a todos estos se les llenaba la boca solo con los perros de caza y se olvidaban de todos los animales de trabajo que acabo de mencionar. No, quedan excluidos del ámbito de la ley todos los animales considerados de trabajo, porque tienen su propia regulación, igual que los de renta. Lo que pasa es que Jaime, último turno de palabra ya, les lo siento, ya nos estamos quedando sin tiempo. Vale, perfecto. Lo que pasa es que yo he tenido conversaciones con criadores que se dedican a perros de trabajo, utilizados para determinados trabajos, y ellos estaban de acuerdo, la Federación de Criadores de este tipo de animales estaban de acuerdo en entrar dentro de la Ley de Bienestar Animal. Y esto lo he estado yo en debates con ellos y he estado hablando con ellos y no tienen ningún problema en entrar dentro de la Ley de Bienestar Animal. El problema es determinados animales que se utilizan para los halcones y cetrería, ¿vale? Al final lo único que se les pide es que haya una regulación. Ya la tienen desde hace 1000 años. Lo que se pide es que sigan esa regulación y que esos animales sean asignados a una licencia de caza, ¿vale? Ya la tenían de antes. Pues es que no hay ningún problema entonces. No, pero si el problema no es con la cetrería, menos mal que peleó por sus derechos, pero los pobres circos se quedaron fuera, los zoos, porque a última hora los zoos vieron el peligro y dijeron, vamos a posicionarnos. Pero
Esta ley buscaba acabar... yo me he leído circos- borradores de la los ley. circos Los borradores de quedaban- la ley. Esta ley hay que derogarla y hacerla de nuevo, Perdón, redactarla de nuevo, yo no te estoy consultando a levantando todos la los voz. sectores Yo no te afectados. estoy levantando la Bueno, voz, por favor, hasta aquí Alex. tenemos que, lo siento Jaime, Alex, dejar el debate, muy interesante. A todos se nos han quedado unos cuantos datos en la boca, pero el tiempo es el que es. Bueno, hasta aquí ese debate, ese cara a cara sobre la ley animal, sobre la situación de los distintos animales en España. Aquí cada uno ha podido exponer su postura y suyas son las conclusiones. En la época de la polarización de la ideología de género o de la Agenda 2030, cada vez nos es más difícil cómo educar a nuestros hijos. Los padres cada vez son más mayores, pasan menos tiempo con sus hijos porque trabajan más y el Estado intenta intervenir cada vez más en cómo educamos a nuestros hijos. Hoy nos acompaña Francisco Kovacs, médico, especialista en dolores de espalda y autor del libro Aprendiendo a ser padres. O aprendiendo a tener hijos. Aprendiendo a ser Aprendiendo padre. a ser padres, efectivamente. Francisco, gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, en tu libro haces mención a una afirmación que a mí me gusta mucho y es que los niños no son iguales que las niñas. Una afirmación que hoy en día te puede traer duras consecuencias, ¿verdad? Bueno, si realmente eso puede traer duras consecuencias, estamos muy enfermos, ¿no? De la forma que existe sol y luna. Yo creo que si ponemos juntos en un cuarto a 10 niños y 10 niñas desnudas, es bastante fácil distinguir quiénes son niños de quiénes son niñas. Si fueran iguales, serían indistinguibles, con lo cual yo creo que no hace falta perder mucho más tiempo en esa cuestión. Otra cosa es que obviamente sean equivalentes, pero iguales resulta evidente que no son. E intentar defender una mentira no suele llevar a nada bueno, ¿verdad? En un momento en el que se diluyen conceptos como el sexo, como el valor de una persona, si es el equivalente al valor, por ejemplo, de una vida animal, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos en este momento? Yo creo que hay dos aspectos fundamentales en la tarea de unos padres. Por una parte, desde el punto de vista biológico, cuando un niño se desarrolla, tiene muchas capacidades, pero que esas capacidades se concreten en realidad, eso no depende de la educación que recibe. La facilidad que tienen las distintas neuronas cerebrales para establecer conexiones entre sí no es constante a lo largo del tiempo. Cuanto más joven es el niño, más fácil es conseguirlo. De tal manera que el calendario de desarrollo biológico debería ser la referencia para aplicar a un niño las vivencias y estímulos educativos necesarios para fomentar esas conexiones en el momento oportuno. De tal manera que una parte del enfoque del libro es justamente eso, es decir, cómo y cuándo hacer lo que haya que hacer para facilitar el desarrollo biológico que los genes de un niño marquen. Esa es una parte. Pero luego la segunda parte es que especialmente hoy en día el niño después aterriza en un mundo que no siempre es sensato ni congruente con lo que se le ha explicado en casa. Entonces, el enfoque esencial del libro es que intentar proteger a los niños del entorno es imposible. Lo importante es fortalecerle, es decir, capacitarle para que él solito tenga en cuanto antes un criterio suficientemente sólido como para defenderse de las estupideces como mínimo más obvias de la corrección política. Por poner un ejemplo, yo creo que un niño de 5 años tiene mucho más claros que algunos adultos que hablan en público hoy en día que un niño es un niño y una niña es una niña, y aunque sean equivalentes, son distintos, ¿no? Resulta obvio. ¿Cómo les explicamos a nuestros hijos, por ejemplo, que una de las influencers más famosas de España haya tenido un hijo por gestación subrogada, que cada vez haya más familias en las que solo hay un miembro, en las que son monoparentales, o que un niño de la clase de nuestro hijo tiene 2 padres en vez de un padre y una madre? ¿Eso cómo se lo explicamos? Yo creo que hay que explicarle todo lo que va a haber el día de mañana de una forma progresiva y en el momento apropiado. Y sobre todo enseñarla a razonar, es decir, a detectar la realidad, a analizarla críticamente y a tener en cuenta que lo que oiga o los argumentos que escuche son algo a tener en consideración, pero no necesariamente la verdad. A lo largo de la vida del niño le van a llegar un montón de mentiras, por redes sociales, por amigos, algunos de las cuales se las transmitirán de perfecta buena fe, porque ellos mismos habrán sido engañados. Entonces tiene que tener un criterio racional y sólido para poder distinguir la paja del grano. De ahí que uno de los enfoques del libro sea exactamente ese, es decir, cuando el niño ya ha llegado a una edad en la que es capaz de razonar, que es bastante más pronto de lo que los adultos parecen creer, hay que darle las herramientas necesarias no para que esté de acuerdo con sus padres, sino para que entienda el concepto, entienda los puntos de vista, incluyendo aquellos que son contrarios con los propios, y pueda llegar a conclusiones sólidas, de tal manera que si de repente a los 25 años decide cambiar de criterio en algo, lo decida porque es libre
racional e inteligentemente ha decidido hacerlo así, no por influencia del entorno o porque en un momento dado algo resulte políticamente correcto. Enfocado así, cada una de las aberraciones que vemos es muy divertida. Es decir, la estupidez de la corrección política es inherente a la corrección política, me explico. Cuando algo es fundamentado, y se puede explicar por qué está fundamentado y es previsible que tenga unas consecuencias. Cuando algo ha demostrado ser eficaz, hay pruebas que demuestran que es eficaz. Cuando ni está fundamentado ni es eficaz, sino que es irracional o dañino, se le llama políticamente correcto para no tener que analizarlo. Para un niño educado en la racionalidad y en el análisis crítico de su entorno, cada una de las tonterías que nos cuentan son muy divertidas. Y yo creo que lo único raro, a mi manera de ver, es que la gente las tome en serio. Pero plantear que los niños y las niñas son iguales para cualquier ser racional es una broma. Entonces, yo creo que está hecho para reírse de eso, no para creérselo. La energía nuclear hace 2 años era una asesina en potencia, que era una amenaza para la humanidad, que solo respondía a los intereses espurios y egoístas de las multinacionales que nos querían envenenar, y de repente en 24 horas se consideró que eran ecológica, verde y maravillosa. Eso no cuestiona que la energía nuclear sea obviamente una fuente de energía tremendamente interesante y, como todas, con peligros que son perfectamente evitables. Lo que cuestiona es la fiabilidad que tiene quien cambia de criterio por motivos espurios cada 2 por 3, ¿no? Antes hablábamos fuera de cámaras de la proliferación de las mascotas en los hogares españoles y en esas familias que algunos llaman multiespecie, es decir, donde conviven animales de compañía y donde conviven hijos, raramente suele haber más hijos que animales de compañía. Y tú me decías que lo ves un entorno estupendísimo, siempre que se distinga bien una cosa de otra y sobre todo el valor de una vida humana con el valor de una vida animal, es un buen entorno para crear a un hijo, ¿verdad? Yo creo que todos los que hemos tenido perro en algún momento de nuestra vida o hemos estado en contacto con caballos o con otros animales domésticos y con mascotas, somos conscientes de que son unos animales fantásticos, una compañía extraordinaria y también una manera de que los niños aprendan a asumir responsabilidades. Es decir, si el perro es mío, no es un juguete con el que me divierto cuando quiero. Es un ser vivo al que quiero, al que cuido y viceversa, al que tengo que ocuparme de darle de comer, tengo que ocuparme de cuidarlo y domesticarlo y que sepa qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y en ese sentido está muy bien. Una vez dicho esto, siendo seres vivos extraordinarios, no son humanos. Y también yo creo que es bastante fácil, excepto para alguna ministra española, saber qué es un ser humano y qué no es un ser humano, ¿no? Los genes humanos están bastante definidos. Pero yo no veo ningún problema educar a un niño con animales y con mascotas, ¿no? Yo creo que durante siglos formaban parte de la familia, aunque de otra manera, las ovejas, las cabras o las vacas que tuviera la familia, y desde luego los perros, que eran un apoyo importante, y eso está muy bien. Sustituir a los padres por los perros puede ser un problema. Por otra parte, viendo el grado de preparación que algunas personas tienen para ejercer como padres o como educadores, tal vez está bien en su caso concreto que renuncien a ser padres y tengan mascotas, porque el daño que puedan hacer a la humanidad es menor. Yo recuerdo hace no tanto tiempo de hecho, una ministra de Educación de infausta memoria que sugería que los hijos no eran de sus padres, sino sugiriendo que eran del Estado, ¿no? Pero que sin embargo se había encargado muy mucho, ella en su vida personal, de mandar a sus hijos a un colegio privado que tuviera un enfoque radicalmente distinto del que ella misma imponía en los colegios públicos, ¿no? Entonces se puede ver como la loable preocupación de una madre por el futuro de sus hijos, también se puede ver como la fría crueldad con la que alguien está dispuesto a dejar ciegos a los hijos de los demás para que los suyos sean tuertos. Si es para educar así, por antes hubiera sido mejor que tuviera mascotas en vez de hijos. Francisco, ¿qué opinión te merece la proliferación de las pantallas en la vida de nuestros hijos? ¿A partir de qué edad podrían tener un móvil y sobre todo el uso de las redes sociales? Eso es francamente importante. Por una parte, es obvio que a lo largo de la vida del adulto que se va a formar a partir del niño, va a tener que utilizar pantallas, con lo cual su educación tiene que entrenarle y capacitarle para hacerlo. De la misma forma que en su día el teléfono aportó grandes ventajas, pero también algunos riesgos por las estafas telefónicas, hoy en día nadie daría sus cuentas bancarias o sus PIN por teléfono a un desconocido. Las tecnologías, incluyendo las pantallas, aportan muchas cosas positivas si se saben manejar bien. Si no,
también exponen a riesgos enormes. En el caso de los niños, los estudios sugieren que por debajo de 5 años el uso de las pantallas debería ser excepcional. Es decir, puntualmente, eventualmente, para comunicarse con sus padres si están de viaje, esencialmente para poder seguir alguna explicación o algún programa didáctico muy concreto con sus padres, pero esencialmente la idea es que hasta los 5 años, nada. Y a partir de ahí se trata de enseñarles a utilizarlas, como las redes sociales o la inteligencia artificial, de manera racional, es decir, sacando todo el provecho que aportan, que es mucho, y evitando los riesgos que suponen. En el libro se comentan detalles al respecto, ¿no? Con respecto a las redes sociales, una vez más, es una herramienta y una tecnología. Esto como las armas o la energía nuclear pueden salvar vidas o destrozarlas. Las redes sociales bien utilizadas pueden ser muy eficaces para muchas cosas, pero si el niño se acostumbra a considerarla como el juez que dictamina si su vida es exitosa o no en función de a cuánta gente le cae bien, gente que ni conoce ni importa, pues probablemente le estamos haciendo un flaco servicio. Entonces, todo esto para resumir, la idea es, como lo van a tener que utilizar, hay que enseñarles a manejarlo, pero desde muy pequeña edad, en cuanto empiecen a usarlo, hay que empezarles a enseñarles cómo utilizarlos, como por cierto es verdad, con los ordenadores, las armas o los martillos. En el fondo es lo mismo, ¿no? Bueno, pues me dicen que están viendo los espectadores en estos momentos tu libro, Aprendiendo a educar a nuestros hijos. Animo a todos los aprendiendo a ser padres. Bueno, estoy hoy que me lío. Aprendiendo a ser padres, aprendiendo a educar a nuestros hijos, que básicamente es lo mismo, efectivamente. Y animo a todos los espectadores a que se animen a comprar tu libro y agradecerte pues, tu presencia esta noche con nosotros. Ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. No queremos irnos hoy sin recordar la urgencia del invierno demográfico que vive España. Llevamos nada más y nada menos que 35 años sin lograr la tasa de reemplazo generacional. No solo están en juego las pensiones, sino el consumo, la inversión y sobre todo el estado de ánimo de una sociedad cada vez más solitaria. Creen empleo de calidad, garanticen el acceso a la vivienda y dejen el dinero donde mejor está, en los bolsillos de las familias. Que pasen una buena noche.